Presidenta, creo que sería redundante insistir en algunos puntos que se han analizado durante toda esta tarde, fundamentalmente con la poca posibilidad que hemos tenido de discutir dos leyes fundamentales para el país, para la República Argentina. Una es el presupuesto y otra es la reforma tributaria. Si bien hemos hecho algunos esfuerzos en particular, trabajando con diputados inclusive del oficialismo, y lo quiero reconocer, con el diputado Gustavo Mena de Cambiemos, para tratar de modificar parte de lo que nosotros creemos es justicia para la Patagonia Argentina y en caso particular para la provincia del Chubut, pero no hemos logrado el éxito necesario. Esto obviamente pone más al desnudo todavía las dificultades que nosotros tenemos en esta Cámara para poder incidir en estas dos leyes fundamentales. Que una vamos a estar acompañando en líneas generales, en lo particular mostraremos nuestra disidencia, y en la reforma tributaria yo de algún modo tengo que responder frente a lo que ayer dejó en esta misma casa el ministro de Economía, el ministro Duhovne, cuando le preguntábamos si en este paquete de modificación de la reforma tributaria, una reforma tributaria que tiene cosas virtuosas, modesta por cierto, porque creo que frente a las expectativas que se habían generado, la devolución que le hacemos a la sociedad acerca de estas reformas no colma esas expectativas que nosotros teníamos en función de algunos gestos interesantes que tiene. Grabar la renta financiera, bajar el IVA en algunos casos en particular. Yo creo que tiene como principios interesantes para tener en cuenta, pero creo yo en definitiva que esto hay que profundizarlo para que tenga un carácter realmente virtuoso en el efecto económico-social que todos deseamos en la República Argentina. Pero remitiéndome y anclado más fundamentalmente en nuestra región, en la Patagonia Argentina, yo le preguntaba al ministro de Economía, bueno, ¿cuáles son las ventajas comparativas que ofrece esta reforma tributaria para una región que históricamente ha peleado por ese tipo de políticas? Ninguna, me dijo el ministro. El criterio es homogeneizar la política tributaria. Y yo le quiero decir, señora presidenta, que este principio va a contramano del espíritu que tiene esta casa, que es el principio de defender el federalismo. No por casualidad, la mayoría de los senadores han marcado este defecto, este problema que tiene la reforma tributaria y este problema que tiene el presupuesto nacional en la asignación de recursos. Creo que las provincias siguen formando parte de la periferia de la patria. Y logramos un efecto, creo, no deseado, por lo menos desde la palabra, que es seguir evitando la concentración de población en Gran Buenos Aires, en Capital Federal, y que tengamos un país soberano desde el punto de vista del desarrollo poblacional, cosas que hasta ahora no ha ocurrido y que temo yo en la Patagonia Argentina seguramente vamos a ir profundizando con medidas que no atienden las diferencias, que inclusive le digo, señora vicepresidenta, el artículo 75 de la Constitución Nacional es taxativo. En una de sus partes habla que el Estado está obligado a atender las desigualdades que se generan entre las diferentes regiones. ¿Qué significa esto? Igualdad de oportunidades con todas las regiones. Y creo que la Patagonia Argentina, si uno la mide con los recursos que recibe Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, donde se puede dar el lujo en alguna plazoleta de tener un cubículo para poder descansar y relajarse, nosotros no tenemos viviendas en el sur argentino. Esa es la realidad que contrastamos nosotros desde el sur, desde nuestra querida Patagonia Argentina. No nos damos esos lujos, ni mucho menos. En materia de reforma tributaria, insisto en lo que ayer dejó en este recinto el ministro de Economía, nosotros no vamos a tener ventajas comparativas y tenemos una larga historia de pedidos. Reembolsos por puertos patagónicos, luego se transformó en la posibilidad de un reintegro, no fue factible. El desarrollo de la industria naval y la marina mercante, que ojalá le dé vida al principal litoral marítimo que tenemos en toda América Latina, digamos un mercado extraordinario que podríamos explotar y podríamos comunicarnos. La Patagonia debería ser protagonista de ese desafío con la industria naval y con la marina mercante. El sector petrolero está en decadencia, hemos perdido casi 10.000 puestos de trabajo en Comodoro Rivadavia, en el norte de la provincia de Santa Cruz. Lo mismo ocurre con la industria textil. Y todo esto como producto y resultado de la falta de estímulos impositivos. La Patagonia se pudo poblar, y este es un principio de ocupación territorial que tiene que ver con un principio de la geopolítica básico, en una parte del continente con proyección antártica que vamos a discutir y mucho en el futuro, con recursos naturales extraordinarios que no tiene población argentina.
La Patagonia no solamente tiene que ser para los Benetton y los Lewis, tiene que ser para muchos argentinos. Y para esto tenemos que ser atractivos para las inversiones, que no las hay, al contrario, las inversiones las espantamos, con un costo laboral que va entre el 20%, de acuerdo al convenio, entre el 20 y el 50% por encima del costo de un salario acá, en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal. Yo pregunto, además, agregarle cargas patronales. ¿Quién puede ir a invertir en estas condiciones? Son luces amarillas que se encienden permanentemente que a la Patagonia no hay que ir. La pregunta es, ¿apostamos al vaciamiento? ¿Apostamos a qué tipo de proyecto para la Patagonia Argentina? Si nos remitimos a las obras públicas, yo quiero contarle que hemos trabajado junto con diputados, inclusive del oficialismo. Lo reitero porque esta no es una cuestión político-partidaria ni ideológica. Ideológica tal vez desde región, pero no ideológico-partidaria. Hemos trabajado por algo más de 40 obras para la provincia del Chubut. ¿Sabe cuántas llegan? 4 o 5. El 90% son obras cloacales. Poder simbólico si lo tiene, ¿no? Esto es lo que nos queda a nosotros en materia de infraestructura, de obras para la provincia del Chubut. Nos están faltando rutas. No es un tema nuevo. Yo lo reconocía a Iguacel en el día de ayer, que hace 30 años no veía la repavimentación de algunas rutas troncales, como la 40, por ejemplo. Y se lo tengo que reconocer a Javier Iguacel, porque realmente las cosas que se hacen bien hay que decirlas y reconocerlas, porque es de buena persona. Es de buena persona poder hacerlo. Y nosotros reconocemos que estamos repavimentando vías de comunicación que han estado por años abandonadas, cuando no pavimentadas cada un año, porque en lugar de tener 5 centímetros el pavimento tenía 1, porque 4 centímetros quedaban en el bolsillo de alguno. Esto es lo que ocurría. Y a las pruebas me puedo remitir sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de problemas. Por lo tanto, nosotros venimos de una larga postergación en la Patagonia Argentina, desde todo punto de vista. Y la Patagonia es un fuerte desafío también para la República Argentina. Tal vez el único que lo vio como dirigente político, como estadista en este país, en este proceso democrático, fue don Raúl Alfonsín, cuando allá por el 87, 88, quiso mirar hacia el viento, hacia el frío, hacia la nieve, el viento y todas esas condiciones climáticas y del lugar que nosotros tenemos en la Patagonia Argentina. Cuando dijo, no podemos seguir sosteniendo la Patagonia o el país en estas condiciones. Digamos, tenemos que tener tal vez esa cabeza que hoy es Capital Federal en algún otro lugar que nos corra de este conglomerado que es el Gran Buenos Aires, que es la Capital Federal. Pero además no solamente con una visión más federal, sino con una visión integral de país. Algún día tenemos que comenzar a discutir en serio el concepto de regiones en la República Argentina. No podemos seguir con divisiones políticas caprichosas de hace 200 años. Nos atrasa, tenemos que comenzar a discutir regiones. Yo he visto, y tal vez mal de muchos consuelo de tontos, que el Plan Belgrano ha sido una buena expresión, una buena intención. El Plan Patagonia lo mismo. El Plan Patagonia es un buen título que contiene algunas cositas sueltas, pero que en definitiva hoy no se traduce en absolutamente ningún elemento que nos pueda hacer pensar que a partir de allí vamos a cambiar nuestra realidad. Señora Vicepresidenta, nosotros entendemos que el presupuesto de nuestra provincia es una herramienta que necesita el gobierno. Yo no quiero que pase como en alguna otra oportunidad que un gobierno se quede sin presupuesto. Esto es malo, es una muy mala señal que puede dar la clase política. Nos vamos a abstener en algunos o votar en contra en algunos artículos. Y en la reforma tributaria no vamos a acompañar. No es porque no significa un gesto modesto hacia objetivos que tenemos que profundizar, sino, insisto con esto, no está contenida la Patagonia Argentina. No está contenida. El mínimo no imponible, la alícuota del mínimo no imponible, que yo hice una propuesta concreta al ministro de Economía, de a partir en forma inmediata estos 12.000 pesos previstos para el 2022, comenzarlos a aplicar inmediatamente en la Patagonia Argentina, porque este era un aliciente para nuestra región, no fue tenido en cuenta. No solamente esto, sino que en esa progresividad nosotros vamos a ir con la alícuota del 17,5 al 19,5%, y como contrapartida, el país central irá del 22,5 al 19,5%. Es decir, vamos a empezar a pagar más. No solamente que no pagamos menos, vamos a pagar más. Va a pasar con el ITC, con el impuesto a la transferencia de los combustibles. En el gasoil vamos a comenzar a pagar a partir de ahora 2 pesos con 20 más todavía, los 40 centavos del impuesto al dióxido de carbono, casi 3 pesos más, donde las distancias en la Patagonia Argentina son
un costo extraordinario en cada uno de los productos. Alguien dijo por acá, la canasta básica en estos momentos está en 17.000 pesos. ¿Sabe cuánto está la canasta básica en Comodoro Rivadavia en el día de hoy, señora vicepresidenta? En 23.000 pesos. En 23.000 pesos. Con casi un 14% de desocupación. Yo pregunto si este es un país equilibrado, si este es un país simétrico, este es un país injusto en la distribución de sus recursos. No es que no tenemos recursos. No podemos tener una capital con cubículos para el descanso o la reflexión budista y por el otro lado tener un país casi vacío, con infraestructura elemental sin poder desarrollarse. No puede ser que seamos noticias nada más que por el Ara San Juan, por los mapuches, por los RAM y todo lo demás, o por los desastres, por las malas noticias somos noticias. Algún día queremos ser buena noticia en la Patagonia Argentina. Queremos formar parte de ese maravilloso país que muchos imaginamos. Y quiero creer que ese país lo vamos a lograr, pero con equilibrio. No con los desaciertos de seguir generando tantas asimetrías con el interior de la República Argentina. Se queja el norte, se queja Cuyo, se queja la Patagonia Argentina, excepto provincia de Buenos Aires. Algo está pasando, algo se está haciendo mal. No estamos mirando el país, estamos mirando un nicho del país. No podemos que las luces del centro de la ciudad no se encandilen. Miremos el resto de la Argentina, que es muy bella. Gracias, señora presidenta.